Para acercarnos la perspectiva iraquí y palestina en primera persona, programamos las conferencias internacionales. Palestina, 60 años de exilio, 4,5 millones de refugiados. Irak, 5 años de guerra, 4,3 millones de refugiados. Hace 60 años, diría más bien, a finales del año 1947 y principios del 1948, el 15 de mayo se creó el Estado de Israel, se produjo una de las más eficaces y inimaginables operaciones de limpieza étnica de la historia reciente. En esos meses que van desde diciembre de 1947 a más o menos junio de 1948, hay toda una operación militar para vaciar la tierra de Palestina, una parte de la tierra de Palestina, de sus habitantes palestinos. No es, porque muchas veces el lenguaje es engañoso, simplemente un éxodo. No es simplemente una reacción de población que escapa en medio del pánico de una situación de guerra. Hubo, y lo que estoy diciendo está documentado en documentos oficiales de lo que luego fue el ejército israelí y por la labor de muchos historiadores, tanto árabes como europeos, como desde hace unos años israelíes, fue claramente una operación diseñada para vaciar la tierra. Muchas veces en esta maraña de medias verdades, silencios y a veces mentiras redondas en las que se oculta la realidad del drama palestino, se introduce en la percepción de la opinión pública la idea de que lo que ocurre allá, en ese rincón de Oriente, es un conflicto religioso, es un conflicto de civilizaciones, es un conflicto norte-sur, y no es así. La Sociedad de las Naciones, la predecesora de las Naciones Unidas actuales, nace al son de la Primera Guerra Mundial. ¿Y para qué? Nace para legitimar el resultado de la Primera Guerra Mundial, aquel reparto colonial que se hace para África, Asia y América Latina. Tuvimos que sufrir Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que cobró 50 millones de seres humanos, nace en las Naciones Unidas. ¿A qué? Cuando los europeos sufren en su propio seno el resultado, el peso específico de la guerra, no quiere decir que no ha habido víctimas colaterales en el norte de África y otros países, sí que lo ha habido, pero Europa sufre la gran pérdida. Entonces las Naciones Unidas crearon el Consejo de Seguridad. ¿Cuál era el objetivo del Consejo de Seguridad? Salvaguardar la paz y seguridad mundiales. ¿Y qué vemos sobre el terreno? Todo lo contrario a lo que se establece. Primero nace el Consejo de Seguridad como instrumento dictatorial, no democrático, que otorga a las fuerzas vencedoras un derecho, se llama el derecho al veto. De entrada. ¿Cuál era el pretexto? Que estos estados están en condiciones para que no haya más conflictos. ¿Cuál es el resultado actual? El Consejo de Seguridad se convierte en un instrumento al capricho del más fuerte para intervenir en tal o cual sitio y para imponer la doctrina de la injerencia internacional. واللي بدأت تنمو وتتوسع في أوروبا، واللي بدأت تتعرف أكثر على طبيعة القضية الفلسطينية بمختلف أبعادها. لماذا لا نعمل على تشكيل International Solidarity Forum with the Palestinians حتى نخلق نوع من التوازن ما بين سياسة الحكومات اللي بتدعم إسرائيل بكل أعمال الإرهاب والقوة والعنف اللي عم تمارسها ضد الشعب الفلسطيني. بدها قوة بالمقابل تدعم الشعب الفلسطيني وتسانده. هذه القوة قوة الشعوب الحليفة مع الشعب الفلسطيني.
القوى المتضامنة مع نضال الشعب الفلسطيني، القوى اللي بتعرف حق الشعب الفلسطيني وتساند الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقه، القوى التي تريد أن توفر ظروف مناسبة لليهود وغيرهم يعيشوا على نفس الأرض بتكافؤ، بمساواة، بعدالة تحفظ فيها حقوق الطرفين. وشكرا. La UNRWA ha sido fundada en el 49 y como está ya explicado por varias personas, lo que hacemos es brindar educación, salud y servicios sociales a esta población. La ventaja casi del laboratorio de tener una población entera casi presa, casi que no puede arrancarse, que no puede irse a ninguna parte, y por eso ha podido ser muy sistemático el proceso nuestro para brindarle un servicio de salud. Hoy en día hay 9 millones de visitas a nuestros centros cada año, es como mucho. Lamentablemente, después de 15 años, 16 años de proceso de Oslo, para un palestino la situación se ha puesto cada año peor de lo que era antes. La gente me dice que bueno, la primera intifada era como un paraíso cuando se compara a la situación en que viven ahora. Cuando al final tomó el poder por la fuerza Hamas en Gaza, ahí se paró todo y desde aquel entonces, desde el junio del año pasado, entra casi nada a Gaza, solo entra ayuda humanitaria, alimentos y algunos medicamentos, no todos, y no sale nada. No hay ninguna exportación desde la franja de Gaza desde aquel entonces. Hay que dejar que funcione una economía en Gaza, dejar que se abran las fronteras, que se dejan entrar y salir las mercancías y la gente y las personas. Ojalá esto ocurra, y la razón por la cual creo que es muy importante de estar acá en este acto y para hacerle hincapié en este problema todavía no resuelto es porque yo creo que se puede resolver. Es muy difícil, el Hamas está considerado como una organización terrorista, a mi juicio con razón, porque con las acciones militares que tienen, las acciones violentas que tienen, están solamente con la idea de matar a civiles del otro lado de la frontera, y eso sencillamente para nosotros como Naciones Unidas no es aceptable.